Seguimos con el ciclo de entrevistas relacionadas con el modelo FQM y la empresa familiar. Estamos en este congreso de FQM de España en Valencia, con el Club de Excelencia en Gestión y con el Club de Innovación de la Comunidad Valenciana, y tenemos a Joseba. Joseba lleva muchísimos años en las empresas, pero sobre todo en empresas familiares. Entonces, sin preguntar exactamente en qué empresas, vamos a preguntarle la experiencia de la empresa familiar frente a otro tipo de empresas, con el modelo FQM. El modelo FQM 2025 es modelo de gestión excelente, innovador y sostenible. Ahora en el 25 con éxito sostenido en el tiempo. Encima habrás vivido empresas que están manteniendo su éxito en el tiempo, por tanto es reflejo de este nuevo modelo 2025. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en la parte profesional? Porque yo creo que gestión excelente pues tiene que ver con la profesionalización de estas empresas, es decir, el gran líder, hombre o mujer, que inició esa empresa, luego ha tenido una sucesión, pero ha tenido que profesionalizar, es decir, ha tenido que hacer una estructura profesional de las estructuras en su organización. Entonces, ¿cómo has visto eso? ¿Es realmente el éxito de esas empresas familiares? ¿Tienen ese conocimiento de que efectivamente hay que profesionalizar, hay que tener cuidado de las familias? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, la verdad es que prácticamente toda mi trayectoria profesional, 30 años de trabajo como ejecutivo, lo he hecho en 2 compañías familiares y para mí la experiencia ha sido muy satisfactoria, digamos. Quizás sería más en clave personal, pues un poco la primera idea que me gustaría trasladarte, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que la empresa familiar tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la gestión de determinados ámbitos funcionales que son los que a mí me han tocado más directamente, como son las personas, la sostenibilidad, la excelencia. Eh, Vamos a decir que hay una mentalidad más de largo plazo, de trascendencia. Y eso ayuda mucho a que los enfoques que son más troncales, los que de alguna manera trasladan esa idea de trascendencia en el futuro, normalmente la propiedad en la empresa familiar y por ende los órganos de gobierno y normalmente el ámbito de la gestión también lo tienen muy interiorizado, con lo cual eso te permite trabajar muy bien con esa perspectiva de cuestiones que no se hacen de un día para otro, sino que hay que trabajarlas un poco con una visión de largo plazo. Y yo creo que desde ese punto de vista el modelo FQM encaja muy bien. Yo diría que encaja como anillo al dedo en la empresa familiar, porque en cierto modo, sin ser un modelo prescriptivo, no te dice exactamente lo que tienes que hacer, sí te da las orientaciones básicas respecto de qué aspectos son importantes para tener una gestión avanzada. Una gestión que te permita ser excelente desde la perspectiva de la consecución de resultados en largo plazo, que te permita ser sostenible en la medida que integras ya desde el principio en tu estrategia las necesidades y expectativas de todos tus grupos de interés y haces que esa estrategia desde un primer momento sea una estrategia sostenible, y mete también en el corazón de tu gestión la innovación, porque en cierto modo el propio modelo te está orientando a identificar el importante rol de la transformación que hoy día tiene la gestión en la empresa y por tanto creo que desde ese punto de vista para la empresa familiar el modelo FQM es un modelo muy interesante. Yo muchas veces lo comparo quizás con el mundo de la multinacional. Las multinacionales normalmente ya desarrollan sus propios enfoques de gestión y normalmente cuando se trasladan a los países no hay mucho margen de maniobra para implementar, vamos a decir, elementos diferentes. Y por tanto yo creo que ahí quizás es más difícil, ¿no? Sin embargo, en la compañía, y además hay muy buenas empresas familiares en España,
con proyectos de crecimiento muy ambiciosos. Algunas de ellas tampoco tenemos que asociar familiar con pequeño. Hay algunas empresas familiares que ya tienen un tamaño muy importante. Carrefour, Efectivamente, ¿no? todo el Es decir, grupo. que ahí hay muchas empresas que pueden apoyarse en el modelo FQM para proyectar su camino y su recorrido futuro también. Justamente has hablado de dos cosas a mitad. Una es la parte de que llevas 30 años. En alguna habrás visto la sucesión, la segunda o tercera generación, no lo sé, y que justamente has dicho ya, pero es que estaba pensándose ya el legado, que es ese Mm, éxito sostenido en el tiempo. sí. ¿Cómo lo has visto? Es decir, ¿está tan bien planificada? ¿Había ese protocolo de empresa familiar? ¿Se había separado perfectamente lo que es el consejo de administración del consejo de familia? Todas esas articulaciones que se tienen en la empresa familiar Mm. estaban bien cimentadas en esas empresas o tuvieron que ir desarrollando, porque a lo mejor era de la primera a la segunda, pues tenía que ir desarrollando estas Mm. herramientas. Bueno, es un tema clave en la empresa familiar. En mi experiencia, a mí me ha tocado trabajar como ejecutivo externo con las propiedades en las dos empresas. En la primera trabajé muy de la mano con el fundador Mm. y había dos de sus hijos trabajaban en la empresa de la segunda generación. Y en la segunda compañía, donde he estado prácticamente 20 años, me ha tocado trabajar con la segunda generación y con la tercera generación. Ujú. Eh, entonces, hoy que precisamente estamos hablando de la relevancia del propósito, yo creo que una ventaja importante que te puede dar el modelo FQM para trabajar en la empresa familiar es que puedes hacer explícito lo que normalmente el fundador emana de una manera directa. Y esto lo he vivido. Es decir, cuando hay un fundador que conoce prácticamente a toda la plantilla, es capaz de saludar por su nombre a todos los Y trabajadores. la cultura, sí, Efectivamente, el él irradia propósito. la cultura y el propósito. Sin embargo, según la empresa va haciéndose más grande y va apareciendo la sucesión, además de articular los mecanismos de gobierno, de buen gobierno, yo creo que hay que hacer explícitos los elementos identitarios de la compañía. Es decir, ya no te vale con que el fundador, que a veces ya no está, emane esos principios, sino que tienes que ser capaz de trasladarlos y de hacerlos explícitos, de trabajarlos y de alinear a tus grupos de interés y especialmente a tus empleados. Y yo creo que en la empresa familiar un elemento diferencial, al menos en mi experiencia, es el orgullo de pertenencia y el compromiso de las personas que trabajan en la empresa familiar, que ese es un activo que te genera unas ventajas competitivas muy importantes, pero quizás ya no te vale solo con la persona, sino que esos elementos que tenía la persona los tienes que trasladar a un marco identitario de propósito, De cultura. de cultura, de valores, que son los que te tienen que servir para dar continuidad a toda esa forma de entender la empresa, ¿no? Que tiene tanto valor. En los modelos de 2013 se hablaba de liderazgo y liderazgo compartido, pero en el 2020 empieza a aparecer el tema de innovación y transformación. Y dentro de los criterios se nota claramente que, oye, tiene que haber una estructura, porque las empresas que han tenido éxito, pues son las que han ido transformándose continuamente, digitalizándose, más allá de llegando a la tecnología ahora, la IA, a cualquier proceso. En la empresa familiar, si no innovas, mueres. Mm. ¿Cómo es ese proceso en las empresas que has vivido tú? Y como éxito también, de Mm. éxito sostenido en el tiempo, gracias a esa transformación continua. Yo creo que hay un tema que lo está cambiando todo y que yo creo que esto afecta a todo tipo de organización, que es el cambio del contexto. Es decir, el contexto se ha acelerado, el ritmo del cambio se ha acelerado, se ha complejizado Ujú. y estamos ante una circunstancia que obliga a las compañías a desarrollar su capacidad ambidiestra. ¿Qué significa ambidiestro? Significa ser capaz de balancear y simultanear adecuadamente Explotar y el explorar. funcionamiento y la transformación, la explotación y la exploración. Y esto es interesante porque los enfoques tradicionales de calidad se habían enfocado más a la vertiente de la explotación, es decir, los sistemas de gestión, la eficiencia, la productividad, la escala, es decir, en general las compañías estaban más preparadas para la explotación, pero lo que ha venido en cierto modo ha aflorado la necesidad de meter la innovación en el corazón de la empresa. Y eso requiere que las empresas sean capaces de explorar a la vez que explotan. Y eso es complicado, es muy difícil. Pero el fundador tenía ese gen.
Normalmente el fundador Sí, suele ser emprendimiento puro. sí, correcto. Este es un buen punto, pero con el tiempo se va perdiendo. Es Claro. decir, yo lo que he vivido es que el origen normalmente tiene mucho de exploración, Ujú, tiene mucho de emprendimiento, pero luego las compañías van estructurándose para tener las cosas bajo control, digamos. Es ujú, decir, el control coge un peso muy importante. Y ahora ha llegado un momento donde el control y la eficiencia es importante porque tú tienes que tener tus procesos bajo control, tienes que tener eficiencia en lo que haces, tienes que tener capacidad de escalar, pero a la vez tienes que meter esa innovación que tenía el emprendedor originario sí. cuando ya no está el emprendedor. Ujú, Y cuando las personas que trabajan en la organización probablemente han adoptado una mochila, una cierta mochila más enfocada hacia el control. ujú. Entonces, yo creo que es muy interesante que el modelo FQM en su revisión del 2020, en 2025, ha incorporado como uno de sus criterios gestionar el funcionamiento y la transformación, porque en cierto modo está poniendo encima de la mesa la necesidad de que las organizaciones sean capaces de hacer las dos cosas a la vez bien, Ujú, y para ello tienes que articular, que se tiene un propósito, que alinee todo, y tienes que tener una cultura y un liderazgo que promueva que todo eso pueda pasar. ujú, Y unos sistemas de gestión que te den respuesta a ambos temas. Con lo cual, es interesante lo que dices, es verdad. Normalmente la empresa surge del emprendedor, ujú. surge de la exploración, surge de la innovación. Con el tiempo, por necesidad de coger escala, de coger control, desarrolla mucho su lado de funcionamiento, y ahora el contexto hace que tengas que equilibrar las dos cosas. Ahí está el reto. Pero es increíble al final y como conclusión que el modelo FQM parece hecho para una empresa familiar. Independientemente que en España, no sé si el 85 o el 95, según lo leas, de las empresas españolas son pequeñas empresas, pero aún las grandes son empresas familiares, es decir, es un porcentaje altísimo, pero parece que está diseñado este modelo europeo justamente para la empresa familiar, tiene todos los condicionantes. Yo creo que rotundamente sí. Eh, yo creo que el modelo ha tenido un acierto, es de entender muy bien cómo el cambio de contexto está afectando a la dinámica y a la gestión de las organizaciones. De ahí lo de megatendencias, el Correcto, ¿no? Es análisis. decir, yo creo que han visto muy bien esas tendencias de incremento del peso regulatorio, de los aspectos vinculados con los temas de sostenibilidad, con la digitalización, la tecnología. Yo creo que hay un tema gordísimo también, que es el cambio de valores de las personas en el trabajo, el entendimiento que las personas tienen en el trabajo, y ese es un tema que revoluciona internamente a las organizaciones también. Y desde ese punto de vista, las empresas familiares necesitan soluciones, necesitan marcos, necesitan referentes que les ayuden a orientar ese futuro, porque como tú dices, tienen retos muy importantes vinculados con esa sostenibilidad de lo que es el desarrollo de la empresa familiar, la incorporación de nuevas generaciones, la internacionalización, Ujú. la innovación, la tecnología. Y desde ese punto de vista, yo creo que el modelo puede ser un compañero de viaje muy útil, tanto para reforzar el buen gobierno de la organización, y por eso lo vinculo mucho también al modelo de propiedad. Es decir, Ujú. es un modelo interesante para los propietarios, para los órganos de gobierno de esa organización, bien sean consejos más estructurados o la propia familia como administradora de la compañía, y desde luego para los equipos de gestión, la alta dirección y toda la organización. Y yo creo que ese elemento unificador que te da el modelo FQM es realmente interesante para la empresa familiar. Bueno, pues ya lo han oído. Joseba lo tiene bien claro. El modelo FQM, una herramienta para cualquier empresa, pero en especial para la empresa familiar. Gracias.